retomamos de inmediato. Ahora entraremos a analizar, estimados televidentes, el plan de gobierno de Gabriel Boric y que en lo general contiene lo siguiente. Dice priorización programática de resultados del proceso participativo programático. El porcentaje que vamos a mencionar corresponde al grupo de la población que mencionó el eje programático entre sus tres prioridades. En el primer lugar está pensiones con 53,8%, le sigue educación pública con 44,4%, en salud pública la ciudadanía participó con un 39,3%, la crisis climática un 36,3%, reactivación económica 27,5%, descentralización 16,3%, derecho de agua 16,1%, derechos humanos, verdad, justicia y reparación 11,9%, derechos de la mujer 11,7%, reforma tributaria 10,8%, seguridad y agenda antidelitos 10,7%, derecho a la vivienda 9,9%, derechos de las y los trabajadores 6,9%, transformación digital 3,2%, transporte público 1,1%. Como analizará cada uno de ustedes, yo creo que esto adolece de cosas básicas. No hay un diseño de política pública trascendente. Yo creo que más está enfocado a una resolución puntual de problemas que el gobierno en su momento, cuando estaban preparando todo esto, detectaron y pretendieron llevarlo a algún contexto. Jorge Cabezas, ¿cómo ves la prioridad de la gente y la confrontación con lo que ha diseñado el actual gobierno? Bueno, yo creo que en ese sentido hay una distancia de lo que la gente necesita y lo que diseña el gobierno. Lo puedo ejemplificar, por ejemplo, en que el gobierno ha querido realizar una política pública del cambio del sistema estructural de las pensiones, por ejemplo. Y nosotros vimos, y comprobado está, desde que la primera propuesta constitucional, la gente siempre dijo no estar de acuerdo con la estatalización de los fondos provisionales y que se mantuviera el derecho a propiedad, ya, porque las cuentas de la AFP y de las pensiones son cuentas de capitalización individual. Y en el segundo plebiscito también lo ratificó la ciudadanía con gran mayoría. Y el gobierno ha insistido en querer estatalizar de alguna u otra forma los fondos previsionales. No estoy diciendo en su totalidad, pero ellos hablan de un 3, de un 6, de un 5, de un 9, siempre tratando de llevar hacia los fondos hacia lo público. Y eso la gente ya lo dijo que no, y el gobierno insiste, por lo tanto se aleja rotundamente de lo que vendría siendo una política pública. Jorge Regada, me gustaría que revisaras acá y trataras de identificar uno o varios de los temas que hemos mencionado y que el gobierno de una u otra manera, en mayor o menor medida, ha logrado ejecutar, porque en realidad está bastante cuestionable el análisis. Bueno, de lo que ha logrado ejecutar es absolutamente nada. Esa es la verdad de las cosas. Ellos tienen como prioridad acá pensiones. Pensiones no han logrado avanzar, no tienen cómo. Y llama la atención cómo pensiones lo han puesto en materia de discusión constante, pero haciendo caso omiso de, como bien lo dijo acá Jorge Cabeza, de lo que la ciudadanía te dicen: esta es mi plata, me interesa mucho seguir siendo dueño de ello. Los fondos adicionales tienen que ser de contribución personal y que vayan destinados a mi cuenta individual. ¿Hay prioridades? Sí, por supuesto, pero para eso están los impuestos generales, pero no mis recursos. Especial atención hay que poner a esta caja, ahí es donde están los recursos, y la verdad es que hay una desconexión absoluta en materia de lo que se necesita. ¿Hay puntos que solucionar? Por supuesto que sí, pero hay que hacerlo de una forma más inteligente, no presionando exactamente a lo mismo de siempre o sacando parte de los recursos que cada uno ha luchado por ello, pero no se puede hacer solidaridad
con mi dinero. Para eso creo yo que están los recursos fiscales, los impuestos generales. ¿Hay necesidades que atender? Absolutamente, pero hay que abordarla de una forma inteligente. No me gusta en lo personal tampoco, acabo de dar una opinión personal, las proporciones del 3-3 o el 4-2, no, por ningún motivo. Me gustaría que esos 6% y que la mayoría lo comparte fuera a una cuenta de capitalización individual y veamos la forma como atender necesidades de corto plazo, pero de una forma inteligente. Una de ellas podría ser parte de la cotización que se vaya a un nuevo fondo y donde a través de bonos del gobierno se pueda atender ciertas particularidades, pero que la totalidad de ello ingrese a través de mi cuenta, donde yo voy a tomar participación al fin de mi periodo laboral, pero no que me descuenten arbitrariamente un porcentaje donde los políticos parecieran creerse dueños de esta parte sin excluyendo al que hace el trabajo y pone el esfuerzo también. Este incremento como política pública que están tratando de llevar adelante, este 6%, nosotros, muchos partidos también lo ven así como un impuesto al trabajo. Ojo con eso, porque en definitiva quien termina pagando ese incremento por lo general son la última línea laboral. No, si bien lo descuenta el empleador va a ir a la búsqueda de ese diferencial, llámese por mayores productividades, optimizando un poco más el proceso productivo, de algún lado va a salir. Muchas veces achicando un poco más el rango de beneficios en definitiva, pero tiene que optimizar su proceso, es parte del ciclo natural. Pero hay que poner especial atención. La política que buscan desarrollar a través de materia de pensiones, la verdad es que se está obviando a parte importante, que ya 2 veces en procesos constitucionales ha dicho este dinero es mío. Entendemos que hay necesidades de corto plazo, pero hay que resolverla de una forma más inteligente. No me parece que de forma fácil vayan en busca de esos recursos, que son por lo demás del orden de 230 mil millones de dólares. Es una brutalidad de dinero. La evidencia dice que bajo la administración del gobierno nada ha funcionado. Nada ha funcionado. Y esa es la forma más fácil de ir en búsqueda de su dinero y tratar de atender situaciones particulares de un gobierno, pero no con una mirada más larga en el cual el modelo sea eficiente y deje cómodo precisamente a aquellos quienes hacemos el aporte de estos recursos. Ok. Mira, me gustaría... perdón, Jorge. Agregar algo que dice Jorge y que tiene que ver con la gráfica. Hablamos de priorización programática, resultados del proceso participativo programático. El tema pensiones, si bien es cierto, la ciudadanía pone en la mesa el tema pensiones, pero para mejorar las pensiones. Nunca la ciudadanía dijo que los fondos dejaran ser de cuenta de capitalizaciones individuales. O sea, entonces, se manoseó el tema, ¿no? Se manoseó efectivamente el tema, por eso colocaba los ejemplos de los plebiscitos, porque el tema pensiones es verdad, es una necesidad, pero aquí se ha instrumentalizado por parte del gobierno. Ideología. Llevándolo a otra parte, como hablábamos, cargado de ideología, para cambiar el sistema en su estructura hacia un sistema de reparto manejado por el Estado, que es totalmente distinto a mejorar las pensiones. Correcto. ¿Y cómo se hacía de una forma, cierto, lo comentaste, de una forma eficiente y responsable y que se pueda sostener en el tiempo? Porque no solamente puedes ir a soluciones de corto plazo, dando gasto permanente, pero ¿con qué ingreso? ¿Ingreso permanente? Tiene que ser con ingreso permanente. Claro, porque dentro de esta mesa, atendiendo particularidades. dentro de esta mesa de diálogo que se planteaba, para terminar, Freddy, con respecto a este tema de pensiones, había muchas propuestas. Por ejemplo, el aporte estatal de $1.000.000 por niño nacido en Chile era una excelente propuesta, ¿cierto? Era muy buena. Que esa pasaba a una cuenta capitalización individual de un menor recién nacido y se entendía que este niño a los 18, 19 años iba a tener un monto ya considerable para que después, cuando entrara vigencia en su trabajo, una persona se incorporara a la vida laboral. A la vida, ella no partía de cero y eso automáticamente iba a hacer que esa persona tuviera una mejor pensión a futuro. Había una incentivación, una motivación. Eso es lo que planteaba la gente. Por ejemplo, el descuento de las comisiones
cuando las AFP no tenían rentabilidad, y volver un poco a lo que era el sistema original y mejorar algunos casos. Pero esto se tomó de otra forma por parte del gobierno, se cargó con la mochila ideológica y al punto de querer llevarse los fondos. Claro, ahí había otro punto, fíjate, que proponía un gran amigo mío, Mario Ríos, que decía que por qué no por cada compra que haga yo, el 1% de esa compra vaya también a mi cuenta de capitalización. Pero bueno, ese es un tema muy, muy importante, y eso lo desarrollan en Perú. Sé que no hay que inventar la rueda, es el ahorro a través del consumo. Vamos a analizar eso después, muchachos. Me gustaría que hiciéramos algo, pero súper dinámico. Acá necesito que me ayuden, ¿de acuerdo? Ya. Me gustaría, yo les voy a tirar un tema a cada uno, intercalado, pero no más de un minuto, para que nos alcancen los tiempos, ¿de acuerdo? Para que puedan dar su visión de lo que está ocurriendo. Como ya analizamos el tema de pensiones, vamos. Jorge Cabezas, educación pública. Educación pública. Un minuto, recuerda, un minuto. Volver a la meritocracia con respecto a los alumnos que necesitan de ser evaluados, se necesita tener una nota, se necesita postular con una nota. Por una cosa el acceso a la educación y otra cosa es mantener la calidad de educación. Por otro lado, mejorar el currículo de los profesores con respecto a su docencia, a su perfeccionamiento, y que también se preocupe el Estado como la educación de una política pública a largo plazo. Ok. ¿Un sí o un no? ¿Crees que el actual gobierno ha dado cumplimiento a lo que se esperaba de él en cuanto al tema? ¿Sí o no? No. Perfecto. Vamos, segundo tema. Jorge Arriagada, salud pública. Tremendo. Las propuestas que se han realizado al respecto buscaban unificar bajo el sistema público, en el proceso constitucional fallido también, y la verdad es que no tenemos la capacidad mínima instalada para poder absorber la gran cantidad que se atiende en el sistema privado. Es importante tener donde uno pueda elegir, pero no estar bajo la administración que buscaban este mismo gobierno, que impulsó bajo el proceso constitucional fallido un sistema único de salud, lo cual está hoy absolutamente congestionado, con listas de espera de más de 2.5 millones de personas tratando de avanzar con ello. Muchos se mueren y reciben los llamados de programación de atenciones cuando ya las personas han fallecido. Así de trágico es. Se necesita un sistema de salud robusto donde uno pueda elegir, ¿cierto? Hay que poner especial atención al uso y al destino de los recursos, hacerlo más eficiente, pero de una forma más seria, no eliminando un sistema que está en ejecución sin proponer uno alternativo probado. Ok. ¿Tarea cumplida del gobierno, sí o no? No, para nada. La lista de espera sigue absolutamente larga. 2-0. Tercer tema, Jorge Cabezas. Crisis climática, que la ciudadanía estaba dentro del 36,3%. Hemos visto que en los países desarrollados y a nivel mundial si existe la crisis climática, ellos siguen siendo países desarrollados. Y nosotros, con crisis climática o sin crisis climática, somos el país hoy día bajo los niveles económicos de América Latina. Yo creo que eso da para pensar, y por otro lado hace falta gente preparada para asumir ciertas situaciones que el llamado impacto climático azota de repente a nuestro país. Por ejemplo, los incendios, por ejemplo, las catástrofes, y lamentablemente estamos al debe de las autoridades para hacer frente a estas situaciones, porque demostrado está en los medios de comunicación que no se guardaron información, que no actuaron en forma mancomunada los servicios públicos, los privados, el gobierno, la autoridad, y eso ya estamos totalmente mal en ese tema. ¿Tarea hecha o no hecha? Todavía está al debe. ¿Sí o no? Muy al debe. Muy al debe. 3-0. Cuarto tema, reactivación económica, Jorge Arriagada. Debiera estar como tema principal sobre la mesa. Y para eso hay que unificar criterios, hay que identificar los problemas, permisología. Chile está lleno de oportunidades, pero tenemos que entregar las condiciones para que el que invierte venga con un marco normativo claro, que se facilite, que sea un país pro inversión,
Chile está lleno de oportunidades. Aún en la minería, somos campeones mundiales en la minería, estamos perdiendo competitividad, hay espacio, hidrógeno verde está muy por encima, perdimos el vuelo del litio, pero está ahí aún la industria, hay que desarrollarlo. Tenemos que entregar las condiciones para que la industria forestal siga operando acá, que moviliza mucho la economía y sobre todo nuestra región y regiones vecinas también. Pero para eso tenemos que allanar la cancha, sacar las vallas de encima, llámese permisología también, hacer un sistema tributario que sea simplificado para que no ponga más pelo en la sopa y sea un factor que complejiza más el desarrollo de la actividad. Creo que estamos muy al debe, estamos celebrando a veces derrotas como un crecimiento del 0.2%, crecimiento paupérrimo. Eso no es lo que esperamos del país, hay mucho más por avanzar, hay necesidades que atender, pero necesitamos atender ese punto particular. ¿Sí o no con la tarea? Cero. Para nada. Vamos a otro punto. Conversábamos en el programa anterior la descentralización, Jorge Cabezas. Descentralización. Lamentablemente hoy día estamos viendo un gobierno que quiere centralizar todo. Lo vimos en la educación, lo vemos hoy día en el tema de la salud, quiere primar vuelvo a la ideología y no al sentido común de lo que realmente necesita Chile. Hoy día las regiones necesitan de soluciones regionales con un apoyo gubernamental central, sí, pero le corresponde a las regiones poder tener mayor participación en la toma de decisiones. Y hoy día lo que vemos, Freddy, es volver al centralismo. En ese sentido, seguimos al debe. Seguimos al debe con la descentralización, que lo conversábamos, que ha afectado mucho justamente, entre otras cosas, las políticas públicas que conversábamos. Jorge Arreaga, derecho al agua, es un tema muy puntual, pero fíjate que la evaluación que tenía el gobierno cuando presentó su programa marcaba un 16,1. Yo creo que es escasísimo, pero lo tenían ellos como prioridad. Lo tenían como prioridad y lo empujaron en el proceso constitucional pasado. Generó mucho ruido, sobre todo en nuestra zona agrícola, donde los campos sin derechos propios de agua, la verdad es que no valen nada. Y para poder invertir en zonas agrícolas y desarrollar sectores agroindustriales, el agua es mínimo y es necesario para poder asegurar el uso y el goce, ¿cierto?, desde este insumo de proceso de una forma continua, y sobre todo aquellos que se desarrollen la actividad agrícola, es muy importante. Séptima región, Ñuble, parte de Los Ángeles también. Es parte del desarrollo de la actividad, hay que tener claridad con ello. ¿Hay espacios de mejora? Sí, por supuesto, pero la verdad es que se necesita tener seguridad del agua para poder impulsar el crecimiento agrícola, muy necesario para nuestra región y las vecinas también. Y en la evaluación, ¿sí o no? ¿Se ha logrado algún avance en eso? ¿No ha sido tema? Ni siquiera ha sido tema. O sea, todo lo que fue priorización programática del gobierno, hasta aquí vamos cero. Siguiente tema, estimado Jorge Cabezas. Derechos humanos, verdad, justicia y reparación. Pesado el tema, ¿cómo lo ves tú? Cuesta en un minuto, ¿cuánto tengo? Un minuto. Un minuto. El tema está al debe en el sentido que estructuralmente, desde que se habló de los derechos humanos en el gobierno militar o la dictadura militar, el Instituto de Derechos Humanos nunca hizo un seguimiento con respecto a distintas causas. El Poder Judicial también los abandonó. Y en ese sentido, este gobierno también ha sido parte. ¿Por qué? Porque se habla mucho de los derechos humanos, pero nunca aprobó proyectos y recursos que fueran a descubrir la verdad. Más bien se mantuvo como un eslogan periodístico, una ideología. Y al tiempo actual, muy manoseado el tema, porque los derechos humanos ¿de quién? Vemos los derechos humanos de las policías fragmentados, pero sí vemos derechos humanos delincuentes que tienen pensiones hoy día, que hemos visto derechos humanos de personas que viven en Chile, pasada a llevar por aquellos que ingresan ilegalmente a Chile, porque ¿dónde están esos derechos humanos los chilenos hoy día? No los veo que los estén protegiendo. Los niños, hoy día tenemos un flagelo en leyes, en temas educacionales que están dirigidos justamente a pasar a llevar el derecho humano de los niños de 3 años, de 1 año,
el que está por nacer y también de los padres de aquellos niños. No vemos derechos humanos hoy día, Frei, como política de Estado. ¿Se logró o no se logró lo que esperaba o sugería el gobierno? Para nada. Para nada. Seguimos en cero el gobierno. Siguiente tema, Jorge Arregada, derechos de la mujer. Tanto que se levantaron las banderas feministas, ¿cierto? Luego de caído las dos banderas eternas de lucha del socialismo del siglo XX, era el proletariado, ¿eh? Y el sindicalismo cayeron, pero se reinventó el socialismo y la izquierda y crearon nuevos referentes de lucha como el LGTB, el feminismo, el ecologismo y el indigenismo. ¿Cómo ves tú el compromiso adoptado en su priorización programática del gobierno a hoy día? Creo que en ese punto en particular el gobierno ha puesto mucho énfasis, pero en dividirnos, no en avanzar, entregando, como dices tú, o levantando banderas de lucha con algunas minorías sexuales, colocándola bajo este paraguas de los derechos de las mujeres también. Y la verdad es que yo prefiero igualdad para todos, en definitiva, no particularidad para las mujeres o en ciertas elecciones donde tiene que haber proporciones, donde no sean elecciones, por ejemplo, en mérito propio, sino porque se debe cumplir con proporciones dado al género. ¿Qué es eso? No le podemos meter, por ejemplo, la mano a la una para poder mantener esas proporcionalidades. No me gusta esas luchas constantes que se realizan entre uno y otros sectores, mucho menos esas banderas de lucha que han levantado para continuar dividiéndonos. En definitiva, no me parece justo, mucho menos con aquellas minorías que buscan continuar dividiéndonos o imponiéndonos algunas creencias particulares de ellos. Me parece perfecto, cada cual aquí puede sentirse lo que quiera, pero eso no me lo puede imponer a mí, mucho menos utilizar los recursos públicos para generar fuerza contra otros sectores. Creo que debe ser igualdad, leyes para todos y no diferenciarlas entre géneros. ¿Sí o no con la tarea? Veo que acá el gobierno le ha metido mucha fuerza al respecto. Y se arrancó... Y muchos recursos. Se arrancó el caballo ensillado, parece, ¿no? Bueno. Se arrancó el caballo ensillado, se fueron para otro lado. Jorge Cabezas, un tema también complicado, con el ministro Marcel a la cabeza, liderando todo esto y tratando de explicar lo inexplicable. Reforma tributaria, con un 10,8% de la priorización en el programa. El gobierno ha querido de todas formas inyectar recursos al mismo gobierno, pero sacándoselo a las personas, a las empresas, más bien impositivamente. Creo que no ha generado las condiciones tributarias porque hay un diálogo que hoy día está en distintas partes de los que se dedican a la economía. Una que es cobrar impuestos o generar impuestos, Freddy. Y aquí en la reforma tributaria no se ha preocupado de generar impuestos. Si yo no genero trabajo, si yo no genero inversión, si yo no genero actividad económica, ¿a quién le voy a cobrar impuestos? Y ese es un tema que el gobierno no ha hecho caso. El ministro Marcel más bien ha estado orientado a cobrar, pero no a generar impuestos, no a generar trabajo y menos proyectar la economía a futuro. Yo creo que ahí, Freddy... ¿Tarea hecha o no? Totalmente no. ¿También se arrancaron con los tarros? También se arrancaron con los tarros. Se cambió el sistema. Siguiente tema, también complejo, ¿verdad? Con todas estas situaciones tan trascendentes y trágicas que ha tenido nuestra población, Jorge Arregada. Seguridad y agenda antidelitos. Bueno, el gobierno lo valorizaba con un nivel de prioridad de un 10,7% y creo que hoy, en la situación real que vivimos, debiera estar entre la primera o segunda de las prioridades a nivel nacional. Seguridad, que es un factor tremendamente importante y linkeada, por ejemplo, por el bienestar de las personas, el crecimiento económico. Pasa acá en el país, se valoriza mucho en cualquiera de los países donde yo quiera invertir, por ejemplo, cuál es el nivel de seguridad, estabilidad política, económica y social. Y aquí seguridad, la verdad es que se ha visto
desbandado absolutamente, tanto en las olas migratorias que hemos tenido de este gobierno y de otros pasados también, que no se han atendido con la responsabilidad necesaria. Por ejemplo, cuando llegaban los aviones charter, ¿cierto?, llenos de haitianos, luego de forma irresponsable yendo a Cúcuta a abrir las puertas con un mensaje mal recepcionado, y siguen entrando y llegando olas de migraciones constantes, y este país tiene una capacidad mínima instalada de poder soportar porcentaje de migración. Creo que estamos absolutamente sobrepasados ahí al respecto. Hemos visto a la distancia, o veíamos a la distancia, temas de otros países como motochorros, ¿cierto?, personas acribilladas. Luego lo empezamos a ver en Arica, luego lo empezamos a ver en Santiago, luego todo eso lo fuimos viendo más cerca en cada una de nuestras regiones también. Entonces el tema de la seguridad es un tema prioritario que no se ha atendido. Creo que ahí está muy, muy al debe. Hay mucha inseguridad, la sensación de inseguridad la percibimos todos. A quien tú les preguntas, le dices, oye, sales de tu casa, se te quedó una ventana abierta, ¿cuál es tu nivel de inseguridad al respecto? Me devuelvo absolutamente, no salgo tranquilo de vacaciones, tengo que instalar alarmas. O sea, aparte de todos los impuestos que tenemos, nosotros mismos tenemos que seguir invirtiendo en seguridad, porque el nivel de inseguridad que hay hoy en cada uno, hay regiones más complejas que la nuestra, por ejemplo, pero el nivel de este tipo es móvil, la delincuencia se va cambiando, tú presionas de un lado y va en búsqueda de lugares en los cuales puedan desarrollar su actividad. Entonces aquí tiene que existir una política seria, robusta, atendida de forma transversal, que tenga continuidad en el tiempo, no solamente de un periodo de 4 años. La verdad es que acá ni siquiera en tema de atención particular, recién estamos discutiendo la RUF, imagínate. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió la tarea? Para nada, también en deuda. Para nada. Jorge Cabezas, otro tema que está bien complejo. En algún momento de nuestra historia, hace poquitas décadas atrás, estuvimos así un triste de lograrlo, conforme conversaba nuestro amigo Mario Ríos. Como política pública funcionó muy bien mientras hubo esa capacidad de acuerdos entre nuestros parlamentarios. Derecho a la vivienda con un 9.9 de priorización. Tema muy complicado el derecho a la vivienda, muy complicado porque intervienen factores económicos. Tuvimos con el problema de la pandemia, que hizo que también hay que dejar establecido que los proyectos de construcción que costaban 100 pesos por efecto de inflación, ¿cierto?, por efectos también de alza en los productos, estos proyectos subieron, ¿ya? Y eso fue un efecto post pandemia, pero tampoco ayudó este gobierno a generar las condiciones de crecimiento económico para que las tasas en las cuales los bancos proyectaran estas inversiones de comprar casa, ¿cierto?, fueran asequibles a las personas. Lo decíamos anteriormente, si no generamos las condiciones económicas, es muy difícil que hayan tasas atractivas. Es más, de hecho, del mundo bancario, de poder dar un índice, para que la gente lo entienda, de clasificación o calificación económica de los chilenos, hoy día más bien nos bajaron esa calificación, ¿cierto? No somos garantes hoy día los bancos, por lo tanto se pide mucho más ganar un sueldo mucho mejor para poder optar una casa propia o para optar un departamento, y eso ha hecho de que las personas no puedan comprar casas porque no tienen acceso al crédito. Eso es una, Freddy. Y otra cosa importante que tiene que ver también, que hoy día no está la política pública de cumplir una cantidad de casas en construcción para Chile. Para y las necesidades. Eso se abandonó. Jorge, la pregunta, ¿tú crees que el solo hecho de encasillar la vivienda como un derecho es garantía de que vas a poder tener esa casa? Porque acá, fíjate, aclaremos una cosa políticamente hablando, dice derecho a la vivienda, pero no a la vivienda propia. Es que efectivamente una cosa es el derecho a propiedad cuando uno compra un bien,
¿cierto? Tener derecho Sí. de propiedad ante esa casa, en este caso, no garantiza ni uno que vayas a tener casa, porque hoy día si no tenemos casa, ¿a quién le vamos a comprar casa? ¿Qué se saca con otorgar el derecho? Y por otro lado, que si yo no tengo casa y no tengo una política de gobierno de hacer casas, aunque la casa fuera... Pero no nos desordenemos. Aunque la casa fuera no de propiedad, pero tampoco le vamos a dar casa a las personas. Y hablando de derechos, Jorge Arriaga, también, o sea, lo ideal sería que esto pudiera concretarse por el solo hecho de darse como derecho a la vivienda, pero también, fíjate, con un 6,9, mucho más abajo de la priorización, estaban los derechos de las y los trabajadores. ¿Cómo crees tú que ha sido el compromiso y la solución del gobierno respecto de ese punto? Bueno, creo que los derechos de los trabajadores se pueden incrementar, siempre pueden crecer aún más, pero eso está de la mano con el crecimiento económico, la actividad, el mejor desarrollo, ¿cierto? Que las empresas tengan un mayor avance, crecimiento sostenido. Tú no puedes exigir mayor retribución cuando la contracción económica está brutal. No puede exigir un mayor nivel de beneficio cuando las empresas están luchando, por ejemplo, con sus costos, cuando la situación económica está difícil y no estás atendiendo la variable principal, que es el procrecimiento. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo desarrollamos mayor actividad? ¿Cómo hacemos más atractivos para que existan mayores empresas, haya una mayor movilidad laboral, existan mayores sueldos, tengas una mejor jubilación, ¿cierto? El acceso a la casa propia, una mayor profundidad del mercado financiero. Esto es un ciclo que va completamente unido. Podemos tener mayores resultados, ¿cierto? Mayores derechos laborales, pero necesitamos tener un mejor sistema económico más robusto, mejores condiciones. Si la empresa crece, claro, van a haber mejores beneficios. Pero si no están las condiciones mínimas necesarias de poder ir avanzando, no sacan nada con exigir a la empresa, porque no se va a poder sostener en el tiempo. ¿Y qué va a pasar? El que tiene el negocio en marcha, el que ha puesto su capital en riesgo, ve los números que no comienzan a dar y va a tener que empezar a optimizar. ¿Tarea hecha o no? Difícil. Para nada. Vamos, penúltimo punto, Jorge Cabezas. Transformación digital. La transformación digital hoy día se está viendo a nivel mundial que es una factibilidad. Están los sistemas hoy día operativos para poder introducirlo en las nuevas necesidades de administración pública, ¿cierto? Y que nos permiten entregar información al Estado para poder mejorar y plantear de mejor forma las políticas públicas. Pero hoy día vemos un atraso, no estamos viendo esa tecnología hoy día en las municipalidades, en los sistemas jerárquicos de gobernación. Hoy día más bien en términos de transformación digital, hoy día vemos que no están las bases de datos necesarias para los sistemas de inteligencia, por ejemplo, que no se ha fortalecido eso tampoco en las policías. Estamos viendo, por ejemplo, gente que entró a Chile de forma ilegal, ¿cierto? No como corresponde, y esa gente no sabemos dónde está, quiénes son, no tenemos chequeo alguno. Entonces, hay una ignorancia total. Claro, hoy día... Y además indiferencia agregaría yo, ¿no? El tema completo. Hoy día tenemos gente que entra de forma ilegal, pero sí está trabajando en Santiago de una moto, lo para Carabineros, por ejemplo, y le pregunta su nombre, su root, no tiene. ¿Y de qué forma? Bueno, ¿y quién es usted? Un fantasma. Y se autoasigna un nombre. Y tiene que creerle porque hay que confiar. Hay un tema de... Y todo esto... Hay un tema ahí de transformación digital que no hay un presupuesto, creo yo, no es política, porque si estamos hablando del 3,2% de la prioridad del gobierno, 3,2%. Muy bien. Y Jorge Arriaga, el último tema de la priorización del gobierno que apenas tenía el 1.1, transporte público. Es un gran tema. Cuando escuchamos de transporte público, las últimas
políticas públicas se han desarrollado, ¿cierto?, enfocadas en atender algunas regiones de mayor magnitud, como las últimas grandes que se vieron en Santiago, ¿cierto?, para atender el sistema red, que fue un desastre, un programa mal desarrollado, poco planificado, intensivo en el uso de recursos, que fue súper poco eficiente. No solamente eso, tenemos el problema de que somos un país muy largo, ¿cierto?, atendido principalmente por carretera, y a veces cuando tenemos situaciones particulares, eventos que pueden pasar corte de puente, esto queda absolutamente paralizado. Tenemos que ampliar nuestras alternativas de desplazamiento. El transporte público tiene que existir una alternativa como el tren, pero bien desarrollado. No encontramos ahora, dado lo que pasó la semana pasada, este choque de trenes, donde no había un sistema de seguridad mínimo para el desarrollo, ¿cierto? Y nos encontramos con esa situación que pasó lamentable, pero no existían medidas de seguridad mínimo necesarias. Tenemos el mar que nos va rodeando, tenemos un problema y hay un punto a discutir que es respecto al cabotaje marítimo, que nos permitiría ampliar esas vías de desarrollo, y también hay un negocio en particular ahí que se puede desarrollar y atender y que nos puede desarrollar de una forma más amplia. El transporte público no solamente es carretera, tenemos que ver las regiones que tienen condiciones para poder desarrollar la actividad aérea, por ejemplo, mismo Ñuble, región que no tiene un aeropuerto operativo, no solamente puede ser para el desarrollo de pasajeros, puede atender o ver específicamente lo que es transporte de mercadería. Creo que le haría muy bien, por ejemplo, a la región de Ñuble, y se podría complementar con menor cuantía con el desarrollo de pasajeros, pero tenemos que mirar un poco más amplio el abanico con estas alternativas que he mencionado. Es caro, hay que verlo con especial atención, pero es lo que en definitiva nos moviliza, son alternativas para poder atender particularidades de cada una de las regiones. No solamente en lo terrestre, hay alternativas tanto marítimas como la aérea también, desarrolladas particularmente para nuevas regiones. Y bien, estimados televidentes, el tiempo pasó volando. Vamos a dejar planteado así un desafío, estimados amigos, para un siguiente programa, que este ya es el capítulo 5, la temporada 1, capítulo 5 de Chile, una sola gran región. Porque fíjense ustedes que dentro del programa del presidente Gabriel Boric tenía para Ñuble, para nuestra región, los siguientes desafíos, que son 3: participación ciudadana vinculante, desarrollo local rural y acceso a la vivienda digna. Y como prioridades, en realidad no me queda muy claro cuál es la diferencia entre los desafíos y las prioridades, ¿ya? Pero dice Sistema Nacional de Cuidados que reconoce y redistribuye labores de cuidados y trabajo doméstico. Después agrega estrategia productiva en función de las personas y las capacidades regionales con un nuevo rol del Estado. Y por último, un nuevo sistema de salud pública. Esos son los desafíos y las prioridades que tenía su programa. Vamos a tener en el futuro un espacio especial, estimados amigos, para que analicemos esto y hasta qué punto ha logrado concretarse, al menos en nuestra región, ya que vimos que de todo lo que estaba sugerido, por lo menos considerado en el programa de prioridades del actual gobierno, ya pasada la mitad del ejercicio, estamos definitivamente en cero. Ninguna de las políticas que están vistas ahí, que la programación ha sido posible de concretar. Así que yo, agradeciéndole nuevamente a ambos la presencia y los análisis, nos despedimos dando las gracias nuevamente a nuestro amigo Mario Pasteni y a Restaurant Volcano, desde la dependencia que estamos haciendo posible esta grabación, y también saludar a nuestros amigos Andrés Amaya y Jorge Guajardo, que a través de sus canales Reflejos de Vida, que transmite para la Araucanía, y el canal No Somos Radio de Jorge Guajardo, que transmite para Maule y Aconcagua, también se incorporan a la transmisión de este programa. Así que nosotros nos vamos y nos vemos en un siguiente capítulo de Chile, una sola gran región.